Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry. Hoy estoy en compañía de Angelino Garzón, ex candidato a la gobernación del Valle, a la alcaldía de Cali, ex gobernador del Valle y ex vicepresidente de la República. Los saludamos a Angelino Garzón. Lamentablemente pues hemos comenzado con algo de retraso en la programación, pero ya estamos aquí. Saludando a Angelino, comenzamos haciéndole la primera pregunta. Ayer finalmente se definió el nuevo procurador de la República, el exministro Fernando Carrillo. Fernando Carrillo fue un joven en el año 90 de los que participó en la séptima papeleta. ¿Cómo leer el nombramiento de Fernando Carrillo? ¿Significa, augura un cambio de orientación en la Procuraduría o es más de lo mismo a juicio suyo, Angelino? Bueno, Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Mi saludo fraternal a todo su equipo técnico y periodístico y a todas las personas que habitan en Cali, en el Valle del Cauca. No, yo creo que la elección de Fernando Carrillo por 91 votos a favor del Congreso de la República es positiva. Él es un hombre que conoce el tema del Estado, es un abogado, y yo creo que es una garantía como Procurador General de la Nación para el derecho de las personas y también para el desarrollo de la Constitución Política Nacional. Y la experiencia que tiene él en su recorrido político le puede dar al país un mensaje de que vamos a tener una Procuraduría no perseguidora de afinidades o desafinidades políticas y que se va a dedicar a tratar de velar por la disciplina de los funcionarios públicos en el cumplimiento de su deber? Es que él es una persona que, a pesar de estar tan joven, conoce muy bien el Estado. Ha sido varias veces ministro, incluyendo ministro de Justicia, ha sido constituyente y embajador exitoso de Colombia ante España. Pero, ¿y eso nos da garantía de que vamos a tener una Procuraduría relativamente imparcial? Pues yo personalmente lo conozco. Considero que él cumplirá lo que dice la Constitución. Es que la Constitución lo que mandata es que el procurador le dé garantías a todas las personas para el derecho a su defensa. Ya. Hoy el país amaneció con la noticia de que el famoso inicio oficial de negociaciones con el ELN se ha suspendido porque el ELN todavía no libera a 2 personas secuestradas y en segundo lugar porque un frente del ELN en Arauca quemó 2 camiones y mató, y según la información con tiro de gracia, a los 2 conductores de estos camiones. ¿Cuál es su opinión frente a esta situación? Que es muy negativo lo que pasó. Yo sí creo que el Ejército de Liberación Nacional debe enviar mensajes propositivos a favor de este diálogo, poniendo en libertad sin condiciones a las personas secuestradas y cesando todos los actos de violencia en Colombia. En ese sentido, creo que un primer acuerdo que debería procurarse con el Ejército de Liberación Nacional es un cese bilateral al juego, para garantizar que acciones violentas como las de Arauca no se vuelvan a repetir. Pero la condición que el gobierno tiene es que liberen los secuestrados. Si hay cese bilateral sin liberar secuestrados, de todas maneras mantiene la situación muy irregular para la posibilidad de un escenario de negociación. No, yo lo he dicho, es que el primer acuerdo que deberían de hacer una vez se sienten a conversar
en Quito es un cese bilateral al juego, porque hay que garantizar que cesen todas las acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional, incluyendo el secuestro, el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales, porque eso de Arauca es inaudito. Correcto. Bueno, el presidente Santos también ha dado una entrevista a la agencia EFE, y en esa entrevista, entre lo más importante que mostró, es que él dice estar optimista que en el mes de noviembre finalmente se logren afinar los acuerdos o los ajustes a los acuerdos con las FARC, y que no descarta la posibilidad de un segundo plebiscito. ¿Cuál es su opinión frente a esto, Angelino? Que en Colombia tenemos un gobierno que es el único que cambia un acuerdo final de paz con las FARC y un Nobel de la Paz que le dieron a Santos por una reforma tributaria. Yo creo que el proyecto de reforma tributaria es antidemocrático y es profundamente contrario al acuerdo final de paz y al espíritu del Nobel de la Paz. Y por otra parte, creo que en la formulación de un nuevo acuerdo final de paz entre el gobierno y las FARC, hay que partir de lo que ya se ha trabajado. Hay que partir que la base sea el acuerdo final de paz. Hay que modificar el acuerdo final de paz. Ahora eso tiene que aceptarlo el gobierno, tiene que aceptarlo la guerrilla de las FARC. Obviamente que lo mejor para la guerrilla de las FARC, en primer lugar, es que se salgan de La Habana y se vengan para Colombia a hacer política en Colombia. Y en segundo lugar, que cedan para construir un acuerdo final de paz. Pero usted dice que se vengan de La Habana a hacer política. Si ellos se vienen ahora a hacer política, inmediatamente los toman presos. Pues no los pueden tomar presos porque ya firmaron un acuerdo final de paz. Pero como no han entregado, no han dejado las armas, inmediatamente la Fiscalía se va a atravesar y va a plantear que están haciendo política con armas. Pues yo lo que creo es que ellos tienen que entender que el tema de la paz significa arriesgar. Hay que arriesgar. Y yo personalmente creo que la guerrilla de las FARC deberían hablar con Naciones Unidas, con la comunidad internacional y con el gobierno colombiano para que les den todas las garantías para moverse políticamente en Colombia. Ya firmaron el acuerdo final de paz y por lo tanto ya empieza el proceso de desmovilización de la guerrilla de las FARC, porque no se ha firmado un acuerdo final de paz con guerrilleros mudos. Lo peor es que los guerrilleros se vuelvan mudos en un acuerdo final de paz. Pero usted sí cree que el uribismo y los demás sectores que impulsaron el no aceptarían ver a Catatumbo, a Iván Márquez, a Lape y a los demás haciendo política ahora cuando todavía no se ha terminado de cerrar el círculo de negociación con ellos? Pues hay que romper los miedos, porque el peor enemigo de un acuerdo de paz es el miedo. Y obviamente que la guerrilla de las FARC tiene que saber que ahora que sale a hacer política tiene que arriesgar teniendo presencia en Colombia y hablándole a la población colombiana. Pero la base fundamental es que la guerrilla de las FARC tome la decisión de modificar el acuerdo final de paz y que eso permita siendo un proceso irreversible. Sí, eso en cuanto a las FARC, pero vuelvo a decirle, los sectores que están impulsando el no aceptarían la posibilidad de abrir un compás de oxigenación política a las FARC cuando todavía estamos en esta cama chicha. Vean, yo personalmente conozco al expresidente Álvaro Uribe Vélez y le puedo decir que así como lo han dicho en el Congreso, que necesitan darle seguridad y garantías a la guerrilla de las FARC para hacer política, puede ser la mejor oportunidad para establecer incluso un diálogo directo en Colombia entre voceros del Centro Democrático del No en Colombia con la guerrilla de las FARC. Bueno, los dirigentes de las FARC de todas maneras también se muestran optimistas y ellos han insistido en los últimos trinos de Timochenko, ha insistido en que están en posición
de revisar, de hacer ajustes, de hacer acuerdos, pero surge otro temor, y es la base, la guerrillerada, ¿hasta cuándo aceptará la unidad de mando? Porque usted acaba de decir, no se negocia con una guerrilla muda, pero también la guerrillerada no tiene una dirigencia que no le diga para dónde voy de manera clara. Y lo que puede estar pasando es que la guerrillerada esté sintiendo que sus líderes, sus comandantes, están como en una sin salida, entre comillas, y eso podría generar que comiencen a salirse muchos guerrilleros y a crear sus propias bandas, sus propios frentes con otros nombres, y entonces esa unidad de mando que hasta ahora ha sido una garantía relativa para la negociación se pueda perder. Mire, ya se cumplió un mes de haberse firmado el acuerdo final de paz en Cartagena, y ya se cumplió un mes de haberse realizado la conferencia nacional guerrillera en los llanos del Yarí, en el Meta, y sin conocer en detalle qué dijo esa conferencia guerrillera o qué discutió, lo que se conoce públicamente es que esa conferencia nacional guerrillera, con presencia de delegados de la guerrilla de todo el país de las FARC, le mandataron a los dirigentes de las FARC a firmar el acuerdo final de paz y a acatarlo. Es decir, la guerrillerada, como usted dice, ha aceptado la desmovilización, porque yo sí creo que es mejor tener guerrilleros hablando que disparando, y creo que el acuerdo final de paz tiene como base fundamental que desaparece la guerrilla de las FARC en Colombia. Angelino, ¿usted cree que podría ocurrir también que la estrategia de muchos sectores del no sea dilatar todo este proceso de negociación hasta la próxima campaña electoral para presidente de la República y que todo esto termine enturbiando estas aguas en las que nos estamos moviendo? No, ni mucho menos, porque es que el plebiscito no se lo inventó el Centro Democrático, ni el plebiscito se lo inventó las FARC. Quien se inventó el plebiscito fue el presidente Santos. Y cuando se convoca un plebiscito para decir sí o no a un acuerdo, se corre el riesgo de ganar, pero también se corre el riesgo de perder. Mientras uno sea candidato a lo que sea, y se lo digo por experiencia propia, uno puede perder. Yo lo que creo es que en el gobierno nunca se prepararon para perder. Y ahora me preocupa que el gobierno esté cambiando un acuerdo final de paz y un Nobel de paz por una reforma tributaria. Uno desde acá, desde la ciudadanía común, uno se pregunta, bueno, los dirigentes del gobierno se supone que son personas inteligentes, bien informadas, que tienen capacidad de hacer análisis. ¿Qué explicación tiene que la reforma tributaria efectivamente se presente como proyecto de ley en medio de esta negociación? Porque de puro golpe de opinión uno dice, eso es una antítesis, eso es una contradicción, que por un lado buscamos negociación y por otro lado vamos a meter una andanada de impuestos. Obedece a imposiciones de la OCDE, obedece a imposiciones del Fondo Monetario Internacional, obedece a imposiciones de multinacionales. ¿Qué puede estar pasando para que la reforma se haya presentado ahora y no se haya podido posponer para la próxima legislatura, por ejemplo? Que el gobierno, en cabeza del presidente de la República y el señor ministro de Hacienda, están plenamente de acuerdo con esa reforma tributaria. No es un tema de imposiciones, porque es que en Colombia no manda ni el Fondo Monetario ni la Organización de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE. El hecho que Colombia haga parte del Fondo Monetario Internacional o el hecho que Colombia esté procurando ingresar a la OCDE no significa ser incondicional a ellos, ni mucho menos. Obviamente que ellos quieren que se apruebe esa reforma tributaria, pero una cosa, como dice el dicho popular, es lo que piensa el burro y otro el que la está encalmando. Y entonces yo sí creo que el presidente de la República y el señor ministro de Hacienda deberían entender que esa reforma tributaria es profundamente antipopular, no le gusta al pueblo, no le gusta a los empresarios, no le gusta a los trabajadores. Y por lo tanto, lo mejor que puede hacer el gobierno nacional es retirar la reforma tributaria y dedicarse a consolidar el acuerdo final de paz y
y a trabajar más respaldo internacional a partir del Nobel de la Paz para el presidente de la República. Pero le reitero, yo no entiendo, Colombia es el único país donde el gobierno está cambiando un acuerdo final de paz y un Nobel de la Paz por una reforma tributaria. Bueno, y si el gobierno retira la reforma tributaria de su estudio en el Congreso, ¿cómo se supone que lograría cubrir el llamado déficit fiscal que tiene, que dicen que es de cerca de 20 billones de pesos? Vea, lo primero es que es una mentira vendida como verdad, que el gobierno con la reforma tributaria va a cubrir el déficit. Con esa reforma tributaria, el gobierno no alcanza a recaudar de más ni siquiera 5 billones de pesos. O sea que si el gobierno quiere mejorar los ingresos, tiene que ser más austero en el gasto público. Tiene que luchar más de frente contra la corrupción. Puede aprovechar incluso ahora el nombramiento del Procurador General y el nuevo fiscal para hacer un frente común del Estado contra la corrupción. Y significa también que el gobierno tiene que sentarse a renegociar la deuda con muchos países y organismos internacionales. Por ejemplo, con países empezando por los Estados Unidos o países de la Unión Europea, o con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno les diga, venga, renegociemos la deuda en los términos de intereses, condiciones, y lo que yo me ahorre lo voy a invertir en lo social para consolidar un camino de paz. Usted está invitando a que el gobierno tomara una posición similar a la que en su momento tomó Rafael Correa de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional y con acreedores externos de Ecuador. No necesariamente tiene que ser igual, pero yo sí creo que en el camino de la paz y en el camino de una tributación democrática en el país, el gobierno debería ser más durito con los organismos internacionales con los cuales ha pactado deuda con relación a los intereses y condiciones. Yo creo que ahí el gobierno se puede ahorrar una buena plata, porque no trabajamos por la paz para vivir peor, ni estamos buscando el ingreso a la OECD para vivir peor. El ingreso a la OECD no puede ser sobre la base que se apruebe una reforma tributaria en Colombia. Ya. Bueno, usted fue vicepresidente de la República en el primer mandato de Santos. Y usted, de alguna manera, en esos 4 años que fue vicepresidente, se le conoció, o mejor en los medios se vendió que era un vicepresidente díscolo con el gobierno, que decía cosas impertinentes, imprudentes, contrarias a la línea del Ejecutivo, en cuanto al salario mínimo, en cuanto a la canasta familiar, en cuanto a varios temas en los que usted manifestó su desacuerdo con políticas impulsadas por el presidente y por el equipo del Consejo de Ministros. Y eso, me imagino yo, que les significó a usted enfrentamientos duros con el Consejo de Ministros y con el propio presidente en su momento. Pero ahora conocemos que el hoy vicepresidente, Germán Vargas Lleras, ayer hizo una pública invitación a salir a las calles a protestar a las personas que están aspirando a vivienda de interés social. Y combinó al que se llama su escudero, a Luis Felipe Henao, que fue ministro de Vivienda, a que organizara la protesta y la marcha masiva y la concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para decirle al gobierno no al gravamen de la compraventa de vivienda de interés social. ¿Cómo leer eso? A ver, es que entonces Juan Manuel Santos no se sabe alinear con los vicepresidentes, porque usted se le salió de alguna manera del esquema, y ahora siempre se ha dicho que Germán Vargas Lleras se ha salido siempre del esquema. Léanos usted esa situación, ya que tuvo ese mismo cargo. Pues lo primero es notarle que el vicepresidente de la República, igual que el presidente, fue elegido por voto popular. No es un empleado nombrado por el gobierno. Pero, a propósito de lo que usted dice,
Hasta donde yo recuerdo, yo siempre he sido así. Cuando fui ministro del Trabajo, defendí el derecho de los trabajadores al diálogo social, a la concertación y a que en Colombia el salario mínimo fuera un salario decente. Me opuse a que le fuera de recortar derechos a los trabajadores. E incluso ahí tuve fraternalmente algunas diferencias con Juan Manuel Santos, que era el ministro de Hacienda. Cuando fui gobernador del Valle del Cauca, en el Valle del Cauca demostré y pacté con la organización sindical Sintra Gobernaciones aumentos de salarios por encima de lo pactado por el gobierno con relación al salario mínimo. Cuando fui embajador de Colombia en Ginebra, siempre defendí una política integral de derechos humanos y siempre defendí los derechos laborales como parte de los derechos humanos. De modo que me quedaba muy feo, siendo elegido vicepresidente de la República y responsable de la política de derechos humanos, decir lo contrario. Yo no fui elegido vicepresidente en Colombia o fui nombrado responsable de los derechos humanos para conspirar contra los derechos humanos. Yo ayudaba al diálogo social. Siempre le ayudé al presidente de la República a resolver conflictos sociales, como el paro cafetero, como el paro camionero, como el paro campesino, como los paros en el Catatumbo. Y recuerdo que, porque defendía los derechos de los humildes, de los trabajadores, y una política integral de derechos humanos, incluyendo los temas de la paz, me decían que era íscolo. Me hacían, como se dice popularmente, bullying. Pero ese bullying me lo hicieron muchos medios de comunicación y muchos sectores empresariales. Recuerdo que el actual ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, me dijo, cuando ayudé a resolver el paro camionero, me dijo que me recordaba que el vicepresidente no era timón de un camión, sino llanta de repuesto. Y yo quisiera que ahora dijera lo mismo, porque, permítame decirle, yo creo, más allá de los propósitos, que el vicepresidente tiene razón, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, cuando dice que el proyecto de reforma tributaria es regresivo en cuanto al tema de la vivienda de interés social. Es que eso no se necesita ser un gran experto en economía para saberlo. El proyecto de reforma tributaria es contrario al derecho de la población a vivir mejor, es contrario a una política de derechos humanos, es contrario al acuerdo final de paz y es contrario a los propósitos del Nobel de la Paz. Y por eso personalmente creo que lo mejor que puede hacer el presidente y el ministro de Hacienda es retirar ese proyecto de reforma tributaria y a la mayoría de los parlamentarios no aprobarlo, sean del partido que sean. Y en ese sentido me parece que es bueno que el senador Jorge Robledo esté encabezando las protestas contra el proyecto de reforma tributaria. Y permítame decirle entonces que no es un tema de escogencia, es un tema de lo que representa. El señor vicepresidente de la República, por designación del presidente de la República, lo ha nombrado para que promueva la construcción de vivienda de interés social, las obras de infraestructura, y él está sintiendo que ese proyecto de reforma tributaria es contrario a la política de construcción de vivienda de interés social. Ahora, si yo hubiera dicho eso, hoy tendría el mundo encima. Eso téngalo por seguro. Pero como es Germán Vargas Lleras, pues yo creo que no le pasa nada. Bueno, a propósito de eso, déjeme, yo le hago una pregunta personalísima. ¿Usted por qué aceptó ser fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos? Si uno entendía que Juan Manuel era la oligarquía allá, pura y dura, en la cúspide, y usted se suponía que venía de sectores populares, de sectores medios de la población, eso era como el agua y el aceite. Vea, esa es una decisión que yo tomé consciente. Nosotros ya habíamos sido compañeros en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, él como ministro de Hacienda y yo como ministro del Trabajo, o sea, ya nos conocíamos. Y cuando él me ofreció hacer fórmula vicepresidencial,
yo era embajador de Colombia ante el sistema de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Y debo decir públicamente que fue una fórmula bien acogida en ese momento por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y yo acepté porque él me dijo desde un principio que me colocaba al frente de la promoción y defensa de los derechos humanos. Y también yo le manifesté que todos los esfuerzos que él quisiera en favor de la paz, yo los respaldaría. Esa fue una unidad en la diferencia, porque no éramos iguales, éramos dos seres humanos diferentes, con orígenes diferentes y posiblemente con propósitos diferentes. Y yo debo decir que como vicepresidente de la República, a pesar de las diferencias, siempre gocé de respeto por parte del presidente Juan Manuel Santos. O sea, la campaña contra Angelino como vicepresidente no venía tanto del presidente o de los ministros, sino que venía más de sectores poderosos oligárquicos del país, sectores oligárquicos que no quieren ver un país más democrático. Bueno, a propósito de eso, hoy es ministra de Trabajo Clara López, que fue presidenta del Polo hasta hace muy poco. Y ella está defendiendo la reforma tributaria, porque se supone que es de las únicas o de los ministros, los pocos, que le han dicho sí al proyecto presentado por Mauricio Cárdenas. Pero también, al mismo tiempo, hoy ya hay un primer pato tirado al agua en la campaña del 2018, que es precisamente el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático. Y él dice, decidí lanzarme porque quiero poner mi nombre ya a jugar ante la opinión. Uno a veces siente que esas propuestas que vienen de la izquierda, en este caso del Polo, terminan o cooptadas, como en el caso de Clara López, en este momento, o haciendo unos discursos contestatarios muy importantes, pero que a la hora de las ejecutorias pierden su vigor. ¿Qué nos dice usted frente a eso? Que cuando uno tiene un cargo no puede hipotecar el alma. A mí me parece un error Clara López ponerse a defender la reforma tributaria. Por ejemplo, yo he sido promotor del Sí a la Paz, pero ahora estoy contra la reforma tributaria y me parece que lo mejor que puede hacer el gobierno en cabeza del presidente y el señor ministro de Hacienda es retirar esa antipopular reforma tributaria. Hago una encuesta a la población y verá si la gente está de acuerdo o no que retiren la reforma tributaria. Eso no tiene lado bueno, como dice, eso no tiene lado bueno. Y por eso me parece un error político que la ministra del Trabajo crea que llegó ahí para quedarse hasta el final. No, el final de ella termina el 7 de agosto del 2018 cuando termine el gobierno. Y por otra parte, y se lo digo por mi experiencia propia fue que cuando yo fui ministro del Trabajo, yo estaba más al lado de los trabajadores que de los patronos. Y cuando fui vicepresidente estaba más al lado de los defensores de derechos humanos que de los violadores de derechos humanos. Y estaba más al lado del diálogo social que de los conflictos. Es probable que a uno le gustaran algunos poderosos, pero es que uno no puede estar en el gobierno para congraciarse con poderosos. Y a mí me parece bien que el senador Jorge Robledo, a nombre del Polo Democrático, haya colocado su candidatura a la presidencia de la República. Mi sugerencia es que trabajen un congreso de mucha amplitud y una candidatura de mucha amplitud. Mi sugerencia es que el Polo Democrático debería convocar a un congreso de unidad de todos los sectores de la izquierda en Colombia y todos los sectores progresistas. E incluso ser capaz de decir el senador Jorge Robledo que él no volverá a su candidatura una camisa de fuerza. Se lo digo, yo por ejemplo no aspiro a nada, pero sí aspiro a que los sectores demócratas de izquierda del país se puedan unir en torno a un propósito de nación, porque la paz debe significar también la construcción de un país mejor.
¿La precandidatura de Jorge Robledo es contra Clara López o es contra Gustavo Petro? No, la candidatura de Jorge Robledo es un derecho de él. Sí, pero Y ¿se del le está pueblo atravesando a democrático. quién? No, pues es que todo el que es candidato pues tendrá que enfrentarse a los otros candidatos o candidatas. Pero, vuelvo y le repito, ¿no? La candidatura de Jorge Robledo es un derecho que tiene ¿A usted Jorge le gusta Robledo. la candidatura de Jorge Robledo? Pues no me pongan esas condiciones. A mí me gusta la unidad. ¿A usted le gusta la candidatura de Gustavo Petro si sale? A mí me gusta la unidad. Usted no contesta, usted contesta como político ahí. Bueno, vamos a otro tema. Usted fue vicepresidente y de hecho por ser vicepresidente, por haber sido vicepresidente de la República, pues tiene un esquema de seguridad que el Estado lo reconoce y lo paga. Pero ayer también se conoció que el esquema de seguridad del hoy es procurador Ordóñez es francamente excesivo y parece ser que él poco antes de salir, de dejar la Procuraduría, modificó como las resoluciones o acuerdos que garantizaban la custodia, la seguridad de los exfuncionarios de primer nivel como él. Cuéntenos un poco cómo se maneja esta situación allá en el Estado, porque los colombianos de a pie, como nosotros, sabemos que quienes se han desempeñado como presidentes, vicepresidentes, fiscales, procuradores, contralores, pues seguramente que hay que garantizarles un esquema de seguridad para que no vayan a ser víctimas de posibles atentados o afrentas contra su humanidad y la de su familia. Pero a veces parecen excesivos esos esquemas, como el del expresidente Álvaro Uribe, que es impresionante, más de 300 personas en torno a él, y ahora el del exprocurador. Explíquenos un poco esto y denos su propio análisis de la situación. Pues mire, mi esquema de seguridad está sustentado en un decreto presidencial y por lo tanto es el presidente de la República quien tiene la facultad de modificar ese esquema de seguridad. Mi esquema de seguridad solamente tiene que ver conmigo y con mi esposa. Ni siquiera mis hijos tienen esquema de seguridad. Ni siquiera mi hija, que es concejal del Centro Democrático en Bogotá. Ella tiene esquema de seguridad por el Consejo de Bogotá, pero no porque yo sea el vicepresidente de la República. Y el esquema de seguridad mío no pasa de 3 carros y de unas unidades de la policía y de la Unidad Nacional de Protección. Si mañana el presidente de la República tomara la decisión de modificar ese esquema de seguridad, pues yo tendría que aceptar lo que decide el presidente de la República. En el caso de la Procuraduría, de la Fiscalía o la Contraloría, yo no sé cómo son los esquemas de seguridad. No sé cómo es que es el mecanismo, de pronto es autonomía del señor procurador, entonces esperemos que ahora que llegue el nuevo procurador, él verá qué analiza sobre ese tema. Sí, pero independiente de que haya una norma, la cual no es susceptible de discusión aquí, sí la opinión personal, a mí me interesa mucho que usted como ex vicepresidente y como dirigente político nos dé una posición frente a esto, porque es que cuando yo como colombiano escucho que cada hija del exprocurador tiene 3 carros blindados a su servicio, a mí me ofende. Así clarito se lo digo, Angelino, porque ¿a son de qué? Si el procurador fue Ordóñez, no fueron ni las hijas, ni la mujer, ni los yernos, ni nadie más que tenga que ver, y entiendo que hay 25 carros blindados al servicio de la familia del exprocurador. Eso a mí como colombiano me parece ofensivo, independiente de que esté amparado por una ley. Vuelvo y le repito, hay organismos del Estado que tienen autonomía propia, como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Por lo tanto, será el nuevo procurador quien debe analizar esta situación. Yo para qué me pongo a opinar sobre esquemas de seguridad si me puedo meter con temas muy sensibles que tienen que ver con la integridad física de las personas, ¿no? Yo lo que le digo es que cada esquema de seguridad está soportado sobre aspectos legales. No
no hay autonomía de ningún servidor público para montar sus esquemas de seguridad si no lo ampara un decreto o una ley. Y en el caso del esquema de seguridad de los vicepresidentes, pues están basados en un decreto presidencial. Y el presidente de la República tiene autonomía para modificar ese decreto presidencial. Lo mismo que el procurador tiene autonomía para modificar cualquier esquema de seguridad en la Procuraduría General de la Nación. Bueno, salgámonos un momento del país, en estos minutos que nos quedan, y vayámonos a Venezuela. Venezuela está en ebullición, el gobierno y las masas chavistas están defendiendo al gobierno en ejercicio, y hay masas de la oposición y grupos de la oposición liderando una especie de revocatoria de mandato inmediato, es decir, de apartar a Maduro de su ejercicio como presidente de la República. El gobierno dice que esto es un golpe de Estado parlamentario muy parecido a lo de Brasil, y la oposición dice que es un intento de dictadura que está montando el gobierno en ejercicio para impedir la manifestación de la oposición. Ayúdenos usted a entender qué está pasando en Venezuela, cuál es la lectura de análisis político que usted hace de esta coyuntura en el vecino país. Lo primero es que no es bueno mezclar peras con manzanas, como dice el dicho popular. Una cosa es Venezuela y otra cosa es Brasil. Yo lo que creo es que en Venezuela lo que hay es un verdadero caos económico, político y social. Y lo mejor que puede hacer el presidente Nicolás Maduro es invitar, ojalá en el Palacio de Miraflores, a los voceros de la oposición, invitarlos a dialogar. Ellos tienen una agenda de trabajo, incluyendo pues el tema revocatorio, el tema de la libertad de los presos políticos, el tema de los derechos humanos. Yo creo que el presidente de la República debería invitar hoy mismo a los voceros de la oposición a un diálogo en Miraflores para que procure una solución por las vías institucionales y legales, porque si no, ese caos puede empeorar en Venezuela. Hasta ahora, los venezolanos, mirando pues la realidad colombiana, hasta ahora digo, nos han mostrado que allá hay forcejeo ideológico y político muy radical, pero todavía no hay sangre, por lo menos en condiciones alarmantes. Allá no han pasado a los hechos del exterminio del contradictor político. Eso desde el punto de vista de lo que es la formación democrática de la ciudadanía parece un ejemplo interesante, pero también tiene un grave riesgo de que los ánimos estén tan caldeados que den vuelta de giro y comience a generarse un baño de violencia y de sangre en ese país. Vea, no olvide que en Venezuela, igual que en Colombia, hubo guerrilla. Hubo guerrilla en la década del 60. Y el gobierno venezolano y la guerrilla venezolana hicieron lo que se ha hecho en Colombia en en el año 2016, lo hicieron en 1964. O sea, hace 50 años atrás. Ellos se sentaron a dialogar, se sentaron a un acuerdo de paz y listo. Y se evitó que en Venezuela se formara un grupo de guerrilleros como desafortunadamente hemos tenido en Colombia. O sea, hay una historia de diálogo y de paz en Venezuela muy importante. Y hay una historia democrática en Venezuela. Y por lo tanto yo creo que la mejor manera de evitar la polarización y los enfrentamientos es dialogando. El diálogo puede más que 1000 batallas. Mire que el diálogo con las FARC ha permitido que las FARC acepte disolverse como guerrilla y transformarse en un partido político. Eso lo hubieran podido haber hecho 50 años atrás. Hay que evitar los radicalismos de parte y parte, y eso lo evitamos con el diálogo. Estoy seguro que si el presidente Nicolás Maduro, en vez de llamarles traidores, los llama opositores y los llama hermanos venezolanos,
pueden sentarse a dialogar en el Palacio de Miraflores para procurar un acuerdo. Y hay que hacer a un lado, de parte y parte, las aves de mal agüero. Las aves de mal agüero son los que pronostican conflictos, tragedias, muertes, o son muy sectarios. Porque en todos los bandos hay gente sectaria, hay gente radical. Y por lo tanto, aquí lo que tiene que pensar Nicolás Maduro es primero en los intereses de Venezuela, antes que en los intereses particulares. Estamos a 15 días de las elecciones en Estados Unidos y no podemos obviar el enorme influjo que tiene el país norteamericano con la sociedad colombiana a nivel económico, a nivel político, a nivel social y también a nivel cultural. Estamos ante la disyuntiva de si es Trump o es Clinton. Denos usted su propio... No, la señora Hillary Clinton. Sí, Hillary Clinton. Denos usted su propia pronóstico. ¿Qué ve que viene para Estados Unidos y por lo tanto para el continente y por qué no para el mundo? Primero que creo que el día 8 de noviembre. Sí, 8 de noviembre. Son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y obviamente que al final ganará uno de los dos candidatos, así sea por un voto, pero ganará. No habrá un empate ni técnico ni legal. Uno de los dos, o el señor Trump o la señora Hillary Clinton será el presidente de los Estados Unidos. Ahora yo doy fe de una cosa, que la conozco personalmente. La señora Hillary Clinton ha sido una defensora de los derechos humanos de manera integral. Con eso quiere decir que si usted fuera americano y tuviera voto, usted votaría por ella. No, porque me pasa lo mismo, que si mi abuelita no hubiera muerto, pues estaría viva. Yo no soy ciudadano americano, ni voy a ser ciudadano americano. A juicio suyo, ¿qué le conviene más? No digamos a Estados Unidos, para no meternos allá, en que no somos ciudadanos americanos, pero ¿qué le conviene más a Colombia? ¿Cuál presidente puede jugar un mejor papel en esta correlación geopolítica? Pues sea quien salga elegido presidente o presidenta de Estados Unidos, el gobierno colombiano tendrá que entenderse con él. Se tendrá que entender, y yo lo que creo es que el gobierno colombiano tiene que tener un poquito de más independencia frente a ciertos organismos internacionales, incluido el gobierno de los Estados Unidos, incluido el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero no quiere usted decir si nos va mejor con Hillary Clinton o con Donald Trump. No, porque yo no soy presidente de la República ni canciller de la República. No, pero eso es colombiano y puede opinar. No, porque yo no voto en Estados Unidos. Sería un atrevimiento. No, pero vive en Colombia, que de alguna manera... Yo creo que le reitero que yo doy fe de que la señora Hillary Clinton ha sido una gran defensora y promotora de los derechos humanos. Cierro con esta última pregunta. ¿Usted qué opina del Premio Nobel de la Paz que recibió Juan Manuel Santos? Hay colombianos que dicen que es un premio inmerecido, otros que dicen que es un premio orquestado por la comunidad internacional para forzar a la negociación. Otros dicen que no, que es un claro reconocimiento a un esfuerzo sostenido y coherente en el tiempo. ¿Sirve ese Premio Nobel para la Paz, más allá de que le sirva a él mismo? ¿Cree usted que sí apuntala el proceso de paz o es irrelevante para estas circunstancias? Yo creo que es muy importante que un colombiano haya ganado el Premio Nobel de la Paz, en este caso el presidente de la República. Yo doy fe como persona y como el vicepresidente que Juan Manuel Santos trabajó siempre por buscar la paz para Colombia. Doy fe de eso. Por todo el conocimiento que tenía en ese tema de los diálogos. Ahora yo creo que es un reconocimiento merecido. Ahora lo que me parece inaudito es que después de haber ganado el Nobel de la Paz, presenten ese proyecto de reforma tributaria. Porque le insisto, el proyecto de reforma tributaria es contrario al espíritu del Acuerdo Final de Paz y al Nobel de la Paz. Y obviamente que el presidente tiene que saber que ahora, además de ser presidente de Colombia, es Nobel de la Paz. Y ser Nobel de la Paz significa también luchar por un mundo mejor, donde la gente pueda vivir mejor. Es contrario a la paz los bajos salarios. Es contrario a la paz el empleo precario.
Es contrario a la paz, la falta de democracia local o regional o nacional. El exceso de impuestos a los Y más es contrario pobres. a la paz el proyecto de reforma tributaria. Por lo tanto, sería importante que el presidente de la República llegara el 10 de diciembre a Estocolmo con un acuerdo de paz nuevo a partir del actual con la guerrilla de las FARC. Sería importante que llegara habiendo retirado ese proyecto de reforma tributaria Pero a propósito, y con el diálogo en desarrollo con el Ejército de Liberación Nacional. a propósito, Germán, ¿cómo se llama el ministro de Minas? Germán Yancés. Sí. Bueno, él fue el director del Fondo de Adaptación, que es el que se ha convertido ahora en el Plan Jarillón, y ahora es el ministro de Minas. Y él ha salido a defender que se le rebaje los impuestos a las multinacionales, especialmente a las extractivas, con el argumento de que gastan mucha plata y que habría que hacerles una especie de certificado de reingreso tributario. Eso no es como muy incoherente que un vallecaucano que primero no conocía lo del Plan Jarillón y estaba gerenciando el Plan Jarillón y no hizo nada allí en su momento, venga ahora desde el ministerio, se preocupe más por cómo defenderle los ingresos a las multinacionales que a la economía de los colombianos en común. Mira, lo primero es pedirle al Dios de los cielos que en el Jarillón del río Cauca no vaya a pasar nada con este invierno. Yo veo que este alcalde de Cali, el señor Mauri Armitaz, está de espaldas a los habitantes del Jarillón. O sea, si ahí llega a suceder una tragedia, eso significa la caída automática del gobierno municipal y hasta del gobierno departamental. Yo sí creo que el gobierno municipal de Cali y el gobierno departamental del Valle del Cauca debían de estar preocupados hoy por lo que está pasando en el Jarillón. Y en segundo lugar, los temas tributarios tienen una norma de oro universal, y es que el que más ingresos tiene que tributar más que el que menos ingresos tiene. Esa es la norma universal. La base universal de la tributación es: el que más ingresos tiene que tributar más que el que menos ingresos tiene. Usted no puede pedirle a los trabajadores o a las capas medias de la población que tributen proporcionalmente más que muchos empresas o empresas multinacionales del país. Bueno, el tiempo se nos acabó, Angelino Garzón, le agradecemos mucho que haya venido a nuestro programa y esperamos que sus opiniones estén o no de acuerdo los televidentes con las mismas, les den por lo menos elementos de juicio para que cada quien se forme su criterio en torno a los temas más palpitantes de la realidad y de la coyuntura política, económica y social que vive nuestro país. Buenos días. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa.
y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. OIB Asociado es una empresa dedicada a garantizar los procesos de calidad de las industrias de alimentos. Dentro de los servicios que prestamos está la capacitación de manipulación. Diseñamos y construimos plantas de alimentos. Hacemos consultoría en la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad HACCP y BPM en diversas industrias. Ofrecemos asesoría en el registro sanitario que se debe obtener ante el INVIMA para los productos alimenticios. Estamos ubicados en la calle 23C Norte, número 3 bis 28. Los teléfonos son 661-7735 o 521-9315 o al celular 316-869-7548. Nuestra página web es www.oibasociado.com. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.